Y su programa de vigilancia epidemiológica. El asbesto es un buen aislante acústico térmico y de fuego resistente. Por eso es utilizado en una amplia gama de productos industriales, tales como aislantes térmicos, productos de construcción y mecánica automotriz. Se ha establecido una asociación causal entre la exposición a este elemento y varias enfermedades pulmonares. Es por eso que la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado todos los tipos de como carcinógenos para los seres humanos. Algunas de las enfermedades que podrían resultar de la inhalación de fibras de amianto incluyen el cáncer de pulmón, asbestosis y mesolotomía cada año, y la exposición al amianto es responsable de la mitad de las muertes por cáncer en el mundo. Es por ello que el Ministerio de Protección Social de Colombia estableció por primera vez un estándar ocupacional del asbesto. Se adoptó como valor límite permisivo colombiano el de 0,1 F centímetros cúbicos para una concentración de amianto de contraste de fase de 8 horas. Es por ello la importancia de mantener un programa de vigilancia epidemiológica para controlar la exposición que está expuesto. Dentro del programa de vigilancia epidemiológica encontraremos los objetivos. Objetivo general: establecer un programa de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a asbesto que trabajen con piezas de embrague. Específicos: identificar al personal expuesto en el área de trabajo por parte de la empresa. Determinar las patologías existentes por la exposición al asbesto. Implementar acciones correctivas en los puestos de trabajo de alto y medio nivel de riesgo. Y realizar seguimiento a los trabajadores expuestos al riesgo. Entre los responsables que encontramos dentro del programa de vigilancia epidemiológica tenemos la gerencia, ya que ellos son los principales proveedores de los recursos necesarios para la ejecución del mismo y a su vez son los encargados del cumplimiento del plan. De los trabajadores, porque ellos son los responsables de que el plan también se dé a cabo y deben de participar en los procesos de capacitación que determine la empresa y seguir los lineamientos del programa de salud ocupacional y reglamento de higiene. Entre otros responsables encontramos responsables de recursos humanos y de salud y seguridad en el trabajo, ya que ellos son los que ejecutarán el programa como tal y deben estar pendientes de todas las actividades que se deben de realizar. Entre las patologías y enfermedades relacionadas con la exposición de asbesto tenemos la asbestosis, pleuresia benigna, cáncer bronquial y mesotelomias. Características laborales. Las características laborales nos permiten identificar diversas variables que orientan a la actividad del programa de salud y seguridad en el trabajo. De igual forma, permite identificar los factores que riesgo a los cuales los trabajadores están expuestos, establecer poblaciones objetos de estudio y controlar e implementar normas de control. Entre los exámenes médicos, aparte de los habituales que se le realiza al trabajador, a esta población se le deben de hacer inspecciones físicas, auscultación y un estudio radiográfico del pulmón. Una vez hechos los exámenes médicos, se podrán tener casos sospechosos o casos confirmados. Entre los casos sospechosos tenemos aquellos que presenten algún síntoma que sea afectación al sistema respiratorio, y entre los casos confirmados tendremos trabajador que presente alguna alteración en el examen médico realizado. Seguimiento al ambiente. Los panoramas de riesgo ocupacionales. Esta es la primera prueba ambiental la cual se debe incluir dentro del grupo de riesgo físico a la acción de este factor de riesgo. Este panorama debe ser actualizado para este factor de riesgo cada vez que los cambios de equipo o de procesos tengan especial significancia en su cambio. Y seguimiento del grupo de trabajadores. Se implementará un programa de vigilancia epidemiológica basado en pausas activas consistentes en descanso por jornada laboral. Se dotará al personal con los elementos de protección personal que minimicen la exposición a los trabajadores y donde se puedan aplicar controles de jerarquización según el panorama de riesgo. Una vez hecho todos los pasos anteriores, se procede a hacer el diagnóstico epidemiológico, calcular los indicadores, las medidas de intervención y la evaluación de efectividad de las medidas de intervención planteadas. Otro punto que debemos de tener en cuenta
dentro de esta exposición es si los eventos en la salud de la población tienen una relación con la ocupación. Claro que sí, porque como yo como persona estoy expuesto a un riesgo que me puede alterar mi sistema respiratorio o mi sistema visual, esto me podría producir una enfermedad laboral. Factores sociales que pueden influir en los efectos de la población. En los países del tercer mundo, los que llamamos países económicamente bajos, los trabajadores están más expuestos a enfermedades de origen laboral u ocupacional. Esto es debido a que las condiciones en las que trabajas son precarias o menos protección posibles. En este caso, en la exposición de asbesto, si comparamos con países de primer mundo, se encuentran menos casos de exposición de asbesto que los de tercer mundo. ¿Por qué? Esto es debido a que estos países, las piezas con el recubrimiento de amianto o compuestos de esta ya están diseñadas de tal manera que el trabajador tenga el menos contacto posible con él. Aún mejor, ya no se utilizan este tipo de piezas, sino que se utilizan piezas menos contaminantes. Aquí podemos observar que los determinantes sociales son claves y están relacionados al desarrollo del. ¿Cuál es la población de objeto del sistema de vigilancia epidemiológica? Es una población expuesta a asbesto, son trabajadores de talleres de preparación de transmisión, en los que se encuentran remachadores a cargo de la manipulación de los revestimientos de embrague. También encontramos supervisión del trabajo y el personal administrativo que se encuentra cerca de los ductos de ventilación cercanos a los talleres. Entre la matriz de riesgo y se describen los riesgos a los que está expuesta la población. El principal riesgo es el riesgo de clasificación química. La exposición de estas partículas de asbesto puede ocasionar enfermedades pulmonares en los depósitos de las partículas e irritación en las vías aéreas superiores. Aquí podemos ver que la interpretación del nivel de probabilidad es muy alta, ya que tiene un nivel de riesgo de 1800. El número de opuestos que se usaron para este caso son los 2 trabajadores en estudio. La peor consecuencia, enfermedad grave o muerte. ¿Existen requisitos específicos legales? Sí. Hay una ley en la cual los trabajadores no pueden estar expuestos a más de una cantidad de asbesto. En este caso no existe la eliminación, ya que las piezas son necesarias y por ser países de tercer mundo es muy difícil conseguir piezas que no tengan este componente, este elemento contaminante. Sustitución, pues cambiar los discos por discos que no contengan asbesto. Controles de ingeniería no aplica, o controles administrativos, capacitar al personal sobre el manejo de asbesto y el uso de los elementos de protección personal adecuados. Los principales indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica son la incidencia, que consiste en los números de casos nuevos en el periodo por la población expuesta en el periodo. La prevalencia, que consiste en el número de casos nuevos y antiguos entre el total de la población expuesta. Y la tasa de incidencia, que es el número de casos nuevos en el periodo libre sin enfermedad. ¿Cuáles son las estrategias de controles a la población? Prevención, intervención y seguimiento. Para prevención tenemos realizar capacitaciones al personal sobre la exposición de asbesto, crear la cultura de la autoprotección en los trabajadores, utilizar los elementos de protección personal correcta a la exposición, realizar un panorama de riesgo para obtener el nivel de riesgo que está puesto a los trabajadores, aplicar los controles de erradicación para disminuir el riesgo o eliminar el posible elemento que contenga asbesto. Entre el seguimiento, realizar los exámenes médicos necesarios, realizar un programa de vigilancia epidemiológica y evaluarlo manualmente y evaluar las medidas de intervención necesarias.